No, las personas que escribieron, que hicieron los libros, que hicieron esas historias, que eran demonólogos autoproclamados, que se autodenominaron demonólogos, eran unos putos mentirosos de mierda. Llenas a demonólogos, porque la historia de los Warren está llena de evidencias de no ser solamente una farsa, sino que prometieron a varias de las víctimas mucho dinero, cosa que no siempre ocurría. Con anterioridad, había hecho un video hablando de uno de los casos más aterradores que ha tenido esta pareja de demonólogos. Ed y Lorraine Warren son dos de las personas más famosas en el mundo cuando de actividad paranormal se habla. Dos personas que han estado presentes de primera mano con casos como el de Annabelle, la familia Perron, Amityville, entre muchos otros. Pero hoy no te voy a hablar de los casos de esta pareja, sino de las presuntas estafas que estos habrían cometido. Yo soy Borsa y prepárate para conocer el lado oscuro de nuestro mundo. Ponte cómodo, apaga la luz y enciende una vela, porque hoy te hablaré de las estafas de los Warren. Warren vería sus primeros rayos de sol el 7 de septiembre de 1927 en Bridgeport, Connecticut. El pequeño Ed afirmaría a su corta edad de 5 años empezar a ver y sentir cosas paranormales que ocurrían en su casa. Ya de adulto afirmaría en una entrevista para Secrets of Supernatural que las puertas de su closet se abrían y cerraban por sí solas. A los pocos segundos salían de él unas luces flotantes con rostros que lo miraban fijamente. Lorraine Rita Moran, quien después se llamaría Lorraine Warren, nacería un 31 de enero de 1927. Igual que Ed, nacería en Bridgeport, Connecticut. Fue educada en una escuela católica para niñas, donde empezaría, según ella, a ver el aura de las personas. Ambos personajes se conocerían en la década de los 40. Ed se vería obligado a enlistarse en el ejército por la Segunda Guerra Mundial, pero afortunadamente volvería sano y salvo, aunque el barco en el que viajaba sufriría un hundimiento, por lo que el ejército le dio 30 días de descanso. Durante este periodo, Ed empezó a trabajar en el Teatro Colonial de Bridgeport, donde conocería a la antes mencionada Lorraine. Ambos se enamorarían y Lorraine quedaría embarazada, pero desafortunadamente Ed volvió a ser llamado por el ejército, donde de nuevo pudo volver con Lorraine. Después de esto se casarían y tendrían a su única hija llamada Judy. El interés por lo paranormal comenzaría de parte de Ed, quien le encantaba hacer pinturas de casas supuestamente embrujadas en el barrio. Un día, Ed le sugirió a Lorraine sobre ir a ver casas embrujadas, a lo que Lorraine siempre respondía negativamente, diciendo que estas cosas no existían. Algo por demás curioso, tomando en cuenta que Lorraine supuestamente era una medium. Ed continuó haciendo sus pinturas, se sentaba fuera de las casas, las pintaba para luego pedirles a los dueños el permiso de investigar su casa y que le compraran la pintura, a lo que por alguna razón los dueños accedían. Ya con el permiso de entrar, Ed comenzaba a decirles a los dueños que sus casas estaban habitadas por espíritus. Aparentemente, Lorraine, después de verlo hecho por su marido, decidió unirse a él, alegando ser una medium y clarividente, y a su vez, Ed se autoproclamaría demonólogo. Y fue así
como comenzaría la leyenda de Ed y Lorraine Warren. Así, seguirían presentándose ante diferentes casas, haciendo supuestas investigaciones, hasta que en 1952 fundaron la Sociedad de Nueva Inglaterra de Investigación Psíquica. Esta asociación fue fundada por los Warren para investigar el fenómeno paranormal, pero con el tiempo se transformó para convertirse en una asociación dedicada a combatir fantasmas y entes diabólicos. Los demonólogos, entre comillas, afirmarían tener muchas fotos y evidencias de los aterradores casos que habían investigado. Uno de estos me pareció bastante interesante. Ed afirmó tener una foto de la Dama de Blanco, lo cual después se descubriría que era su asistente con una sábana encima. Ambos se aprovechaban del pánico satánico de ese entonces para entrar más fácil en las casas de las personas. Si no sabes qué es el pánico satánico, fue algo que ocurría muy frecuentemente entre las familias entre los 70s a 90s, donde se decía que todo era satánico, ya sea películas, caricaturas o la música. Estoy seguro que si eres de la generación millennial, habrás sufrido de que te tiraran tus juguetes porque eran del diablo. La forma en que los Warren habían elegido a sus, digamos, prospectos para ir a su casa era la siguiente. Siempre eran personas pobres y que fueran devotos católicos. De esa manera podrían convencerlos más fácilmente, ya que por aquellos años, y como dije, existía un pánico por lo satánico, por lo que la gente era más sencilla de influenciar. Los Warren entraban en las casas y juraban a los dueños que su casa estaba llena de demonios y fantasmas, y que la única forma de liberarlos era a través de un exorcismo. También aseguraban que la mayoría de casos de fantasmas eran demonios, además de que según ellos, los demonios llegaban a las casas cuando se consultaba al tarot o alguna medium, lo cual no tenía ningún sentido porque Lorraine era supuestamente psíquica. Todo esto que te acabo de contar solo con el objetivo de vender sus libros, porque si te lo estás preguntando, los Warren no cobraban ni un centavo a las familias que ayudaban, entre comillas, por así decirlo, o al menos así se sabe, ya que solo querían entrar en la casa y simular que veían o sentían cosas para después escribir un libro con estas supuestas experiencias para que después el libro se convirtiera en un bestseller, lo cual sería muy poco comparado con las regalías que años después Lorraine recibiría por las supertaquilleras películas del Conjuro. Pero no nos adelantemos, porque aún nos falta un largo camino por recorrer. Lo que me lleva al caso que los catapultó a la fama mundial y que comenzaría este renombre que generaron los Warren con sus supuestas experiencias paranormales. Estamos hablando del caso de Annabelle, la muñeca supuestamente poseída por demonios. La dueña de la muñeca era supuestamente Donna, una enfermera de 28 años a quien le había regalado la muñeca como regalo de cumpleaños, la cual habría llevado a su casa junto a su compañera de cuarto llamada Angie. Al principio los fenómenos eran leves. La muñeca era encontrada en un lugar diferente a donde la habían dejado, o sus piernas estaban cruzadas cuando nadie las había dejado en esa posición. Después, los fenómenos siguieron escalando hasta que supuestamente recibían pequeños recados con textos que decían ayúdame.
y después descubrirían que la muñeca estaba manchada de sangre, tanto del pecho como de las manos. Después de que esto pasara, la mujer habría contactado con una medium, la cual le dijo que se trataba del espíritu de Annabel Higgins, quien fue una niña que había perdido la vida en aquel terreno donde se encontraban los departamentos. La supuesta niña le pidió a Donna que si podía habitar en la muñeca, a lo que la mujer habría accedido. Así habría pasado el tiempo, hasta que un día la muñeca habría intentado estrangular a uno de los amigos de la enfermera, por lo que Donna decidió llamar al padre Hogan, quien dijo que el caso era demasiado para él, por lo que decidió llamar a autoridades con más jerarquía en la iglesia, por lo que llamó al padre Cook, y fue así que la muñeca llegó a los Warren, quienes le pidieron al padre que practicara un exorcismo. El exorcismo se habría llevado a cabo. Después, los Warren decidirían llevársela, alegando que la muñeca estaba poseída por demonios, para que no volviera a causar estragos, y llevársela a su museo del sótano de su casa. En el camino, el auto supuestamente tuvo varios contratiempos, pues sin explicación aparente, en las curvas pronunciadas, el auto se aceleraba por sí mismo, por lo que Ed habría lanzado agua bendita a la muñeca. Ya en la casa, los Warren aseguraron que la muñeca había flotado en el aire, por lo que decidieron encerrarla en una caja repleta de hojas de la Biblia, supuestamente para contener al demonio. Según los Warren, un día una pareja de jóvenes se habría burlado de la muñeca, quienes después de irse en su moto, el joven habría perdido el control y perdido la vida, mientras que su novia sufrió graves heridas, pero sobrevivió. Bien, todo lo que acabas de escuchar hasta el momento, hasta el día de hoy, no hay una sola prueba de su veracidad, solo está lo que escribieron los Warren en sus libros, ya que no hay registros de ninguna de las personas ya mencionadas anteriormente. Además, surge una pregunta: ¿por qué los Warren tenían permiso de practicar exorcismos? Por si no lo sabes, cuando hay sospechas de que una persona está poseída por un ente maligno, la iglesia debe proceder a un protocolo muy largo, como mandar a un psiquiatra o un psicólogo para que verifique que no es una persona enferma mentalmente, además de que deben verificar que la víctima de posesión tiene ciertos síntomas, como hablar idiomas que no dominaba anteriormente, hacer que se muevan objetos y un largo etcétera. Esto nos hace pensar por qué los Warren, quienes no eran absolutamente nada de la iglesia, podían practicar exorcismos a diestra y siniestra. Que si bien podrías pensar que ellos no lo practicaban directamente, ¿cómo es que si era un caso de ellos, el Vaticano les daba la autorización para que el padre practicara el exorcismo? Además que tampoco hay registros de ningún nombre de los sacerdotes que mencioné en este caso que puedan dar fe de que estas cosas ocurrieron. Prepárate, porque como este caso, hay muchos más donde podemos verle los tres pies al gato. Siguiente caso que estas personas supuestamente investigaron, seguramente lo vas a conocer, porque es el caso en el que se basó la película del Conjuro. Estamos hablando del caso de la familia Perron, quienes en la década de los 70s se mudaron a una nueva casa, la cual les había encantado por lo barata y bonita que era. De nuevo, aquí se repite lo que te dije hace unos instantes: una familia de bajos recursos. La familia estaba compuesta por Caroline y Roger Perron, junto a sus hijas Nancy, Christine, Cynthia, Andrea y April, quienes aparentemente empezarían a vivir cosas extrañas dentro de la casa. Las niñas fueron las primeras en notar esto,
por lo que Caroline, la madre, se puso a investigar y habría descubierto que en esa casa ya habían vivido 8 generaciones de una familia que había radicado en esa casa, y que durante todo ese tiempo varios miembros de la familia habrían muerto en circunstancias misteriosas. Y la aparente causante detrás de estas misteriosas muertes estaba Bathsheba. Según los Warren, Bathsheba fue una bruja que vivió en el siglo XIX, la cual había ofrecido a sus hijos en sacrificio para el mismísimo demonio. Después de haber cometido tan infame crimen, Bathsheba habría lanzado una maldición a la casa y todo habitante que viviera ahí, para después suicidarse en el árbol que estaba en el patio de la casa. En la casa de la familia empezarían a experimentar fenómenos los cuales eran supuestamente manifestaciones de Bathsheba. Así fue como unos investigadores se enteraron de los acontecimientos de aquella casa en Rhode Island, por lo que rápidamente habrían contactado a los Warren, quienes llegarían a la casa informando, entre comillas, a la familia que según ellos les faltaba tener más fe en Dios. Conforme avanzaba la investigación, según afirmaron los Warren, una noche Caroline, la madre, sería poseída por Bathsheba, por lo que hubo que practicar un exorcismo. Aquí puedes ver el patrón que siempre se repetía con los Warren. Otro exorcismo del que no hay registro en el Vaticano. Caroline fue exorcizada y amarrada a una silla, en donde, según afirman, la silla empezó a flotar. Al finalizar el exorcismo, Roger, muy enojado, lo sacó de la casa por haber empeorado el asunto. Los Perron siguieron viviendo ahí hasta 1980, cuando por fin pudieron vender aquella casa y después se mudarían a Georgia. Pero aquí es donde se descubrió el engaño de los Warren, ya que algunos historiadores se metieron a buscar entre los registros históricos y descubrieron que Bathsheba sí había existido. El problema fue que ella nunca trabajó en aquella propiedad donde vivían los Perron, ni tampoco era una bruja, ni mucho menos sacrificó a sus hijos, ni tampoco se suicidó, puesto que Bathsheba moriría en 1885 de una embolia. Fue enterrada en una ceremonia católica, además de que su obituario habría sido publicado en el periódico. Por lo que podemos ver, los Warren conocieron el nombre de Bathsheba y les pareció perfecto para hacerla pasar como una bruja, cuando no había nada más alejado de la realidad, y la mentira que crearon los Warren les habría hecho ganar millones de dólares en ventas de los libros publicados sobre estos dos casos. Como dato curioso, es que la hoy propietaria de la casa de los Perron, desde hace 30 años, afirma que si bien sí ocurren cosas raras en la casa, nunca había pasado nada como lo que los Warren afirmaban en sus libros. Como este hay muchos casos más en los que se puede afirmar que los Warren eran un total y completo fraude. Hay una anécdota que ocurrió en uno de los casos que me parece bastante interesante, la cual voy a compartirles. Durante el caso de Enfield en Inglaterra, que si no sabes cuál es, me estoy refiriendo al caso que se basó la película del Conjuro 2. En el año 1997, la familia Hudson, como ya sabrás, empezó a vivir eventos inexplicables, y el que más resaltó de entre todos estos acontecimientos fue lo que pasó con Janet, una de las hijas de la familia Hudson. La niña habría sufrido una especie de posesión, pero no de un demonio, sino de un anciano, que era el dueño anterior de la casa, de la cual hay grabaciones y demás evidencias.
Ed y Lorraine habrían afirmado ser testigos de cómo Janet levitaba mientras estaba profundamente dormida, entre otros sucesos que acontecieron en aquella vivienda. Pero resultó que cuando le preguntaron a Guy Lyon Playfair, quien fuera un parapsicólogo que investigó todo el caso y grabó todas las famosas grabaciones de las que te hablé, e incluso hay varias fotos de él en el caso, le preguntaron que si había trabajado con los Warren. Este de inmediato contestó y dijo tajantemente que solo se había encontrado con Ed Warren una vez, donde Ed le dijo que podían hacer mucho dinero con aquel caso, a lo que Playfair, enfadado, le dio la mano y le dijo tajante: "Eso es todo lo que necesito saber sobre usted". Y en ese momento, Playfair se fue. Además de que se afirma de que solo entraron unos minutos a la casa y que jamás volvieron, lo cual está muy lejos de lo que Ed y Lorraine afirmaban en los libros. Aún con todas estas evidencias, se sigue alabando a los Warren como los investigadores más importantes en la historia. Aunque no voy a dejar en mi opinión en este video, yo solo te vengo a mostrar la información para que tú saques tus propias conclusiones, las cuales espero ver en los comentarios. Regálame un like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo y sígueme en mis redes sociales que estarán en la descripción. Sin más, yo soy Borsa y esto fue Historias Oscuras.